mucho gusto, soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que puedas apartar el tiempo necesario para que nos encontremos en esta comunidad y podamos estudiar la lección de escuela sabática. Es importante que apartemos tiempo para Dios, es importante que podamos estudiar. Y si no comprendemos la lección, si nos cuesta estudiarla, si nos da pereza, busquemos las herramientas necesarias para hacerlo, porque muchas herramientas hay para estudiar y así comprender. En esta oportunidad estamos estudiando la lección del cuarto trimestre, la misión de Dios, mi misión. Y cuando nos vamos a la primera lección, nos damos cuenta que se titula La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. En esta oportunidad, día miércoles 4 de octubre, nos estamos enfocando en lo que es el Dios que sigue estando con nosotros. Tenemos que analizar cómo es eso que Dios continúa estando con nosotros, pero antes de eso, vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en alto de los cielos, en esta oportunidad te damos gracias por darnos la vida, por restaurarnos, pedimos perdón por nuestros pecados, para que seas tú el que tomes el control de nuestra vida. Gracias estamos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta de la vida y el ministerio del Señor Jesús, nos damos cuenta que Él nos reveló a la deidad, nos mostró cómo es Dios. Dios es amor. Por eso creó un plan, como mismo el día de ayer, para ser como nosotros. Envió a su Hijo y por eso se reveló. Pero Dios, después de que el Señor Jesús se fue, no culminó, no nos dejó solos, sino que debemos entender que aún sigue con nosotros, aún se mantiene. Por eso es que cuando analizamos la lectura del día de hoy, nos damos cuenta que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ves que interactúan aquí el amor y la misión? ¿Cómo vemos nosotros que interactúa el amor y la misión de Dios? Y para ello tenemos que leer Juan 3:16, un versículo muy conocido. No sé si tal vez no lo has leído, pero es algo muy conocido que la mayoría ha tenido la oportunidad de leer. Nos damos cuenta que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando leemos este versículo nos damos cuenta que estas dos cosas interactúan. Recordemos que Dios es amor. Eso lo dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, todo lo que hace está guiado por el amor. El eje principal de todas las cosas que lleva Dios o que ejecuta, la base del amor. Entonces entendemos que el espíritu misionero de Dios, el deseo de cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, se une con el amor. Y nos damos cuenta que el versículo nos indica que Dios nos amó y eso lo llevó a ejecutar un plan, enviar a su Hijo. Envió a su Hijo y a través de su Hijo mostró su espíritu misionero, lo cual llevó que Jesús se comprometiera en el rescate, en la restauración de nosotros. Porque nos damos cuenta que dice que envió a su Hijo y el que cree en Él, tenemos que creer en Jesús, es importante, es necesario. El que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él procura restaurarnos al venir a este mundo, murió por nosotros. Al morir, nos aseguró el perdón de nuestros pecados. Al resucitar, nos aseguró que nosotros también podamos resucitar y tengamos la vida eterna. Si queremos recibir la vida eterna, tenemos que aceptar la obra misionera de Dios. Murió por nosotros, ahora tenemos que creer en Él. Pero no solamente debemos creer en Él. Muchas veces nosotros pensamos que creo en Dios y listo. Estamos errados, porque estamos ignorando que esto es un proceso dinámico, circular, donde el Señor viene, muere por nosotros, nos rescata, nosotros creemos, aceptamos la salvación, somos salvos por fe, pero al mismo tiempo tenemos que actuar, tenemos que accionar.
Porque si el Señor nos salvó, ahora ¿qué hacemos nosotros? Accionamos. No porque nosotros, por nuestros propios méritos, podamos hacer algo, sino que Él nos da la fortaleza y nos indica que nosotros tenemos que participar del proyecto. Él inició el proyecto, nos salvó, nosotros participamos, continuamos en el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Por eso es que la lección nos hace la siguiente pregunta y nos invita a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y nos pregunta, ¿cuál es la promesa que podemos encontrar en la Gran Comisión? Segundo, ¿qué seguridad nos da al comprometernos con la Gran Comisión o con la misión de Dios? Entonces tenemos que dirigirnos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que dice de la siguiente manera. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces nos damos cuenta que el Señor primero nos indica que a Él se le fue dado la autoridad en el cielo y en la tierra, toda. Entonces Él tiene el control de todo lo que pasa. Él es el que tiene el control, entonces eso nos da seguridad. Eso nos permite dejar a un lado el miedo, porque el que lleva a cabo todo, tiene todo en sus manos, es el Señor. No nosotros, porque nosotros somos personas limitadas, pero el Señor sí tiene todo en sus manos. Eso nos da la seguridad para que nosotros podamos estar en la misión que Él nos está pidiendo, porque recordemos que en el 19 dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos participar de la labor, de la misión, ¿cómo? Predicando a los demás. Porque recordemos que este es un maravilloso regalo, que nos podamos salvar, pero no es salvarnos nosotros nada más. Así como en algún momento una persona nos habló de Jesús, o nosotros conocemos a Jesús, tenemos que ser instrumentos para que otros conozcan de Jesús. Ya sea proporcionando un estudio de la Biblia directo, como la fe de Jesús, o dando testimonio, que es muy esencial en la vida del cristiano. El testimonio es importante para predicar. La gente nos mira, somos cartas abiertas al mundo. Y lo que ve las personas en nosotros es lo que considera de Dios, porque se supone que somos cristianos, representamos a Jesús. Y la gente piensa, Jesús es esto porque esta persona hace esto. Entonces debemos predicar de la mejor manera. Procuremos hacerlo, porque salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos. Y tercero, que debemos tener en consideración también, es que el último versículo nos indica, nos hace una maravillosa promesa. Si nosotros nos involucramos en la misión, si vamos y enseñamos lo que el Señor en algún momento nos enseñó, entonces el Señor nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar todos los días. Ahora también tenemos que entender una última pregunta que nos hace la lección, después que ya hemos comprendido que el Señor ha venido para estar con nosotros y aún se mantiene con nosotros porque ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos ser restaurados. Comprendemos que a Él se le dio la autoridad, eso nos permite tener seguridad, tenemos que participar de la misión y al mismo tiempo Él nos hace una promesa que va a estar con nosotros siempre. Pero además hay una última pregunta en la lección, que es para reflexionar nosotros mismos. ¿De qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días cuando te dedicas a la misión? Tenemos que reflexionar en eso. Bueno, ¿estamos participando en la misión realmente? Tenemos que preguntarnos primero eso. Segundo, si estamos participando de la misión, ¿cómo hemos experimentado que el Señor ha estado con nosotros? Ahí, cuando estamos en la obra. Si estamos realmente participando de la obra, predicando y enseñando que Dios aún está con nosotros, tenemos la seguridad de que realmente el Señor está en medio nuestro. Qué bueno es que podamos apartar el tiempo necesario para el estudio de la palabra. Qué emocionante es estudiar la lección de escuela sabática. Es muy importante.
y qué bueno que has apartado el tiempo para que seas parte de esta comunidad. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito que le des me gusta, te suscribas y le des clic a la campanita para que no pierdas ninguna notificación. Y si quieres estudiar también Revivados por su palabra, te invito para que seas parte de mi canal de Telegram, que te puedas unir y nos puedas acompañar. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.